Antonio Aracre, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que venía con una idea de conversación, pero la información que volcó el vocero presidencial recién, con retenciones cero de acá al 31 de octubre, como que modifica el panorama de expectativas, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Sí, siempre un dólar soja en medio de una corrida te permite ganar tiempo y tomar un poco de aire, ¿no? Ha sido utilizado como un recurso en algunas oportunidades en los últimos años. Bien. En algunos casos se ha abusado un poco, pero acá me parece que está bien. Yo lo hubiese hecho para la soja Mm. solamente en lugar de para todos los granos, para evitar un traslado a precios de los alimentos, pero me parece que está bien, que es poco dogmático, pero pragmático, Ujú. y a veces en medio de una crisis hay que acudir al pragmatismo. Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque hasta hace 30 días, se hablaba sistemáticamente que era imposible una corrida contra el dólar porque el gobierno no emite, por la astringencia de pesos en plaza. Veo que hay mucha discusión alrededor de si el gobierno debió o no debió haber desarmado las llamadas LEFI. ¿Cuál crees que es el escenario que está provocando este presente que inquieta, por supuesto, como siempre, en torno de cuántos pesos necesito para tener un dólar? Mire, una corrida cambiaria o bancaria, en este caso es cambiaria, pero cualquiera de las dos, tiene una raíz política. Y lo que pasó hace un mes tiene que ver con un factor creciente de desestabilización interna dentro de distintas acciones del gobierno, y que fue coronada con un evento, con un cisne negro mayúsculo como ocurrió con la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que desde ese día hasta hoy implicó un crecimiento del riesgo país del 40%. Por eso digo que tiene una raíz política la crisis económica, ¿no? Mm. Ahora, el tema del riesgo país, la verdad que es un tema que, como todos los argentinos, sigo como cucharada de vinagre de mucho tiempo. Qué ilógico es que Bolivia tenga menos riesgo país que la República Argentina, ¿no? No tiene ninguna lógica, pero Argentina no tiene ninguna lógica en realidad. Los fundamentos económicos de nuestro país hoy, cuando uno mira el superávit fiscal y financiero, el superávit comercial, 18 meses consecutivos de superávit comercial, una deuda externa como porcentaje del PBI muchísimo menor a la de la mayoría de los países del mundo, hacen que cualquier país se quedaría enamorado de tener esos números. Lo que pasa es que Argentina no tiene antecedentes, tiene prontuario. Entonces, frente a tantas ocasiones en las que un país se comporta inadecuadamente, declarando un default, incumpliendo acuerdos, rompiendo contratos, eh, bueno, simplemente el mercado no le cree. Y eso es lo que le pasa a la Argentina hoy. Tiene un buen comportamiento en el presente, pero un pésimo historial de recuerdos. Sí, ahora es curioso, ¿no? Porque eso es como que en algún momento impacta poco, en definitiva. Es decir, esta situación que se vivió en provincia de Buenos Aires, por supuesto, las lecturas son muy diversas. 54% entre voto y blanco y ausentes. En su mayoría creo que los ausentes a la hora de votar han sido ex votantes de Juntos por el Cambio, del macrismo, como se lo quiera llamar, ¿no? Pero evidentemente la política domina por sobre todo estos datos. Además, el ciudadano a pie en líneas generales dice, sí, sí, está todo muy bien, pero a mí la plata no me alcanza, el negocio mío ayer no abrió caja, etcétera, 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 ¿no? Sobre lo primero, le diría, pues son dos cosas distintas, ¿no? Una es una lectura del mercado y otra es una lectura de la micro. Sobre lo primero, le diría que la principal duda es, bueno, pero si
aún de ese 50, con ese 54% de inasistencia o de inapetencia por el voto, el otro 50% se expide mayoritariamente a favor del regreso de un sector político que se manifiesta a favor del déficit fiscal, del cobro de más impuestos, básicamente de hacer más de lo mismo de lo que nos trajo hasta acá, es evidente que cambian repentinamente las expectativas frente a lo que se consideraba un cambio de régimen con sustentabilidad propia y apoyo popular. Respecto a lo segundo, sí, le tomo que la micro está muy paqueteada, especialmente en los últimos 3 meses hay un estancamiento de la actividad y del consumo, pero bueno, digamos, hay un ajuste económico severo que era imprescindible para poder salir del caos y de la hiperinflación en la que nos dejó el gobierno anterior, y no es gratis. Nos pareció que era gratis porque el gobierno con mucha pericia logró transitar rápidamente la primera fase del ajuste y pasar a un momento de rebote que nos generó una ilusión de que efectivamente lo peor ya había pasado, como dijo el presidente, pero eso no significa que el transcurso del presente sea una situación ideal y óptima. Lo que siempre hay que comparar esa situación, que pueda no ser ni ideal ni óptima, con cuál es la alternativa de eso. Bueno, parece que hay gente que tiene memoria corta y cree que la alternativa a un regreso al kirchnerismo es mejor que este presente duro. Sí, Y bueno, bueno. yo les recordaría lo que significa vivir en un país con un 200% de inflación, pero a veces la gente no quiere escuchar tanto y simplemente utiliza el voto como una herramienta de queja, de un poco lo que decía Casero en alguna época de su Sí, vida el tema cuando del inventó flan. esa famosa frase de quiero flan. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Antonio, gracias, que tenga una buena jornada, muy amable por su tiempo. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Antonio Aracre se expresa como economista. Estuvo vinculado muchos años a Singenta, uno de los grandes monstruos